Hola, ¿qué tal amigos? Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Dale ya desde este momento like al video, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Hoy te voy a enseñar básicamente a cómo regular el voltaje variable, por decirlo así, de una pequeña fuente de alimentación de 12 voltios. Vean, acá la he desarmado. Dice 12 voltios aproximadamente a 1.5 amperios. Podemos incluso aumentar ese voltaje y hacerlo regulable de 12 a 20 voltios aproximadamente a través de un potenciómetro de 50K o un poquito más, un poquito menos, te puede servir perfectamente como este, ¿verdad? Aquí tenemos, de hecho tengo básicamente su resistencia, el cual protege prácticamente lo que viene siendo parte del TL431, porque justamente vamos nosotros a ubicar ese componente. Primero que nada vamos a medir el voltaje utilizando, vamos a conectar esto con mucho cuidado acá a la red eléctrica principal. Muy bien, y vamos a ubicar en este punto el voltaje. Tengo el positivo y el negativo está por la parte de afuera. Vamos a utilizar lo que viene siendo nuestra punta del multímetro para medir el voltaje de esta pequeña fuente de poder. Prendo y mira, tengo 12 voltios justos, 12 voltios, un poquito más de milivoltios, 12 voltios natos perfectamente, y queremos variar ese voltaje para posibles proyectos. Hay personas que les cuesta tener una fuente regulable para probar motores pequeños, bombillas, en fin, cualquier cosa que tú quieras hacer. Vamos a intentar variar el voltaje de 12 a 19 voltios aproximadamente. Pero para eso nosotros, en el video pasado, nosotros comprendimos que hay fuentes de alimentación que pueden manejar el TL431 o pueden manejar un simple Zener a la salida. En el caso del video pasado, varié el voltaje o lo dupliqué de 12 a 24 voltios a través de otro tipo de Zener. Bien, en este caso nosotros vamos a ubicar el famoso componente electrónico parecido a un transistor, conocido como el TL431, el pin 1, el 2 y el 3, ahí lo tenemos. El pin 1 se llama B, voltaje de referencia, que típicamente son 2.5 voltios. Este voltaje se mide con respecto a tierra fría. Tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. El ánodo va a lo que viene siendo GND y por este lado va en dirección con lo que viene siendo posiblemente el cátodo del octoacoplador, ¿ya? Pero esta parte es otra historia, no me interesa. Aquí debemos ubicarnos principalmente, muchachos, en lo que viene siendo el pin de referencia. El pin de referencia, una vez que tú energices la tarjeta, vas a ubicar ese TL431 que muchas veces viene por la parte de atrás. Vamos a hacer la comprobación, vamos a verificar que aquí en este punto tenemos el TL431 de manera SMD. Entonces, el pin de referencia debe marcar 2.25 voltios. Vamos a conectar esto nuevamente acá. Aquí lo tenemos y vamos a conectar esto acá. Bien, vamos a conectarlo y vamos a medir ese voltaje pin, voltaje de referencia, ubicando el terminal de tierra, que podría ser cualquier negativo del capacitor, acá, y verificamos acá cuánto voltaje hay. 2.4. Si lo pongo en 20 voltios, vemos que acá son 2, a ver, este es el terminal 1, voltaje de referencia 2.4, casi 2.5 voltios, correcto. Nosotros vamos a utilizar un potenciómetro de 50K, vamos a colocar una resistencia de 1K aproximadamente y un pedacito de cable como este, ¿verdad? Y este pedacito de cable lo vamos a llevar directamente al pin 1 del voltaje de referencia con la fuente desenchufada, obviamente. Vamos a proceder a soldar ahí de manera rapidita, con mucho cuidado. Vamos a tratar de no hacer un corto, porque si hacemos un corto podríamos dañar la fuente de alimentación. Espérenme un segundo. Muy bien, ahí lo he soldado, muchachos. Luego tenemos otra terminal que está por acá, véanla, aquí está. Y esto lo vamos a llevar directamente para que la fuente sea regulable. Lo que pasa es que aquí hay que meterse directamente con las resistencias del divisor resistivo. ¿Por qué? Les explico. De acá nosotros vamos a tener un par de resistencias, muchachos. Del voltaje de referencia nosotros vamos a tener un par de resistencias. Y acá tenemos otra resistencia. Bien, una resistencia va a ir directamente,
va a ir directamente en relación con negativo y otra va a ir en relación directamente con positivo. Ya, la resistencia, vamos a verificar, vamos a ubicar la resistencia por acá a la salida. Vamos a enfocarnos directamente para que ustedes puedan entenderlo y comprenderlo de manera más fácil. Tengo el TL431 allí. Y por este lado, pasas el multímetro a continuidad. Solamente escuchen. Vamos a verificar que yo tengo saliente de acá un par de resistencias. Tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta. Entonces, desde el terminal 1, ahí lo tengo, al terminal de acá. Vamos a verificar. Ahí tengo continuidad. Usted se va a parar en el negativo del capacitor y vamos a buscar una resistencia que me dé continuidad. No, 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 no. Y acá, esta que está acá está en relación con negativo. Perfecto. Pero muchas veces el ajuste se puede hacer por negativo o por positivo de la resistencia del divisor resistivo. ¿Por qué? Porque muchas veces no funciona con negativo. Entonces tendría que funcionar con positivo. O muchas veces no funciona con positivo, ¿verdad? Y funciona con negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando lo vayas a medir, el voltaje va a ser un poco variable, va a estar cambiando constantemente. Entonces eso significa que no es el ajuste correcto. Entonces, nosotros, por experiencia propia, en este tipo de fuentes casi siempre se hace, no siempre, pero muchas veces se hace por positivo. Usted va a ubicar el positivo del capacitor de salida y va a ubicar la resistencia positiva. Esta es la negativa. Vamos a ver si es esta. No. Vamos a ver si es esta. No. Acá. Ahí está. Esta es la resistencia de ajuste positiva. Ahí está. Esta es la resistencia del divisor resistivo hacia el lado positivo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Fíjate lo siguiente. Vamos a conectar esta fuente. Vamos a llevar esto directamente al positivo del capacitor. Este terminal, voy a retroceder un poquito. Vamos a llevarlo directamente al... Espérenme un segundo, por favor. Está buenísima esta clase. Bien. Vamos a llevarlo directamente al positivo del capacitor. Ahí está, muy bien. Y vamos a verificarlo. Yo voy a utilizar dos caimanes, muchachos. Vamos a utilizar dos caimanes. Uno negro para la parte negativa. Vamos a ubicar un terminal negativo por acá. Espérenme un segundo, por favor. Terminal negativo podría ser... Vamos a ubicarlo con el multímetro digital. Espérenme un segundo. Terminal negativo es este. Vamos a ver este. No, este. No, este. Aquí. Vamos a poner ahí el caimán negro. Este es negativo. Muy bien, con mucho cuidado. O incluso lo puedo agarrar de acá. Vean, aquí. Negativo, perfecto. Lo voy a llevar con el negativo del multímetro digital. Perfecto. Paso a la escala de voltaje a escala de 20 voltios. Tengo el potenciómetro acá y a través de un cable de un cocodrilo amarillo lo voy a llevar al cátodo de diodo de salida. Ahí. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Voy a encender y tenemos aproximadamente un voltaje de 4 voltios. 4 y tanto. Vamos a verificar moviendo esto acá. Vean que el voltaje es un poco inestable. Vean, si yo lo voy subiendo. Y aquí tenemos una fuente variable. Pero me llega hasta solamente 9.8 voltios. Cuando la fuente en general debería entregar de por sí. ¿Cuánto voltaje? Debería entregar 12. Lo que significaría acá, amigos, es que yo voy a modificar o voy a cambiar, mejor dicho, voy a levantar la resistencia de ajuste de positivo. Vamos a verificarlo. Vamos a cambiarla allí. Vamos a levantarla con mucho cuidado. Voy a levantarla acá. Solo levantarlo un poco.
Espérenme un segundo, por favor. Bien, voy a tratar de levantarla. Lo que pasa es que me cuesta porque está bastante pequeño ahí. Bien, ahí la he levantado. Solo levantarla. Muy bien. He levantado la resistencia que va del lado positivo, muchachos. Y de esta manera vamos a verificar ahora. Voy a llevar el cable negro, el caimancito negro. Ahí lo tenemos, el negativo, perfecto. Aquí está el positivo, bien. Y vamos a verificar ahorita qué tenemos. Primero que nada. Vamos a ver. Vamos a encender. Vean, tengo ahorita en este momento. Vamos a esperar un poquito para ver. Bien, tengo una fuente allí de 4 tanto voltaje. Vamos a elevar. Vean acá. Con mucho cuidado. Vean, tengo ahí aproximadamente 12 voltios. Ahí está. Ahí tenemos una fuente 12 voltios aproximadamente. Correcto. Está un poquito variable. Ahí está, ahí se estabilizó. 12.20, 12.19, 12.15, 12.16. Pero está ahora sí más variable, más ajustable. Ahí está. Muy bien, ahí lo tenemos. Vean, 12.5. Tiene que ver mucho también con el tema de la diferencia del tema del potenciómetro, ¿ya? Ahí está estable. 12.5 voltios. Como se pueden dar cuenta, excelente. Vean, varía un poquito, es normal, incluso en fuentes lineales profesionales básicamente se varía un poquito el voltaje, el tema del milivoltio. Ahora vamos a ver hasta cuánto llega esta fuente, voy subiendo poco a poco y vean. La fuente me llega a 19, casi 20 voltios, ahí tengo 19.7, ahí está. Estamos variando básicamente una fuente de alimentación desde 3, casi 4 voltios a 19, casi 20 voltios. Ahí está. Vean. De esta manera puedes variar el voltaje, pero tiene que ver mucho, amigos, con la relación de lo que viene siendo parte fundamental de las resistencias de ajuste. Voy a bajar nuevamente. Voy a ir bajando de a poco. 15 voltios, vean, ahí está. 15.7, vean. Si quiero ir bajando un poco más, vean, 14. Vean, 12.8, correcto, mira. Estabilizados, ahí está. Excelente. Si quiero bajar un poco más, vamos a suponer que necesite 9 voltios. Ahí está, 9.2 voltios, ahí está. El tema es que obviamente el potenciómetro hay que ir regulándolo despacio, ya, porque es un potenciómetro de 50K. Ahí está. Vean. Si quiero bajar un poquito más, necesito 5 voltios, por poner un ejemplo. Dale despacio, despacio el potenciómetro. Y ahí estamos básicamente regulando. Ahí está, 5 voltios. ¿Qué les parece, muchachos? Excelente. Entonces, vamos a entender que tiene que ver mucho también, no solamente llegar y poner la resistencia de 1K, en este caso, directamente al TL431 en el pin de referencia. No, sino que hay que jugar en muchas ocasiones con la resistencia de ajuste del lado positivo o del lado negativo. Si la resistencia va a modificar es el lado positivo, pues tienes que pararte con el otro terminal para el lado positivo. ¿Ya? Si la resistencia es del lado negativo, usted se para con respecto al capacitor negativo, a la parte de la patilla del negativo del capacitor. ¿Me explico? Espero te sirva esta demostración, ya que hicimos una regulación de ajuste de voltaje con referente al tema de una fuente de alimentación sin TL431 en el video pasado, y en este lo estamos haciendo con el TL431. Un fuerte abrazo, bendiciones, suscríbanse, muchas gracias por el apoyo.